hay diferentes mecanismos por los cuales estos trenes, bueno, por los cuales se da la levitación magnética. Sin entrar aún específicamente a los trenes, hay 2 o 3 realmente tipos de levitación, que es la levitación debido a electroimanes, la levitación electrodinámica, que podemos llamarla así, y el otro tipo de levitación, que es de la que es mi trabajo, con el que estuve participando en el verano Nicolaita, pero la extensión es muchísima, ¿no? El armar el tren, poner en funcionamiento. Además, es la creación de nuevas vías férreas, porque el problema con las vías actuales, o sea, nosotros si quisiéramos poner aquí, en Morelia, aquí en las vías del tren que hay un tren, no podríamos, porque las vías férreas actuales no son compatibles con ese tipo de sistemas, así que se tienen que reemplazar en su totalidad. O se reemplazan o se hacen nuevas vías. El concepto rápidamente de un superconductor es precisamente estos materiales que permiten el libre flujo de la electricidad a través de ellos. No hay resistencia. Estos materiales, conocemos el concepto de resistencia. Nuestra piel tiene un nivel de resistencia, claro. Por eso nos electrocutamos con ciertas cosas. Los cables de cobre son buenos conductores, por eso transfieren muy bien la energía, pero los superconductores la transfieren sin pérdida alguna. Sin pérdida. Eso es lo más bueno pues que tienen los superconductores. A ver, hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre en este su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Siempre tenemos aquí, con la ayuda del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Radio Nicolaita, temas muy, muy interesantes. Pero hoy particularmente vamos a hacer uno de esos que a mí en particular me gustan mucho, porque las charlas son con estudiantes, no con investigadores, pues que ya están en activo, no porque no sea importante, sino me gusta mucho platicar con estudiantes porque estamos hablando del futuro, de quienes dentro de poco van a ser investigadores o van a estar desarrollando su trabajo en alguna de las áreas que pues aprendieron en nuestra universidad. Y hoy es uno de esos programas. Vamos a hablar con Roberto Beltrán Aburto. Hola, Roberto. Hola, ¿qué tal? Sí, él es estudiante, le falta poco para terminar la carrera de físico-matemáticas. Uh-huh. Es una de las carreras difíciles, entre comillas, pero ya nos platicará Roberto, porque son carreras muy fascinantes en muchos sentidos, y va a ver ahorita por qué. Resulta que Roberto participó en el verano Nicolaita de la investigación científica y presentó su trabajo en el pasado congreso del verano Nicolaita y ganó en su área el primer lugar, pero por alguna razón pues Roberto ya se había ido sí, y entonces perdió de un regalote. No dicho. Pero bueno, pues a juicio de los jurados, su trabajo fue el mejor trabajo presentado en su área en este congreso, lo cual pues nos da mucho gusto. Entonces, Roberto Beltrán Aburto, estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Antes de comenzar el tema, Roberto, ¿sí es cierto que esa es una carrera bien difícil? Sí, sí, a secas sí un poco, pero yo creo que lo que lo vuelve complicada es que uno no está acostumbrado a ver las cosas como se ven en esa carrera. O sea, uno conoce las ciencias, uno conoce las matemáticas de preparatoria, introducción a la investigación científica, todas esas cosas con las que uno se encuentra antes, pero entrar a la carrera de física es pasar un umbral. Número desconocido. Ay. Perdón, no le quité el... No se preocupe. No, le decía, entrar a la carrera de física es pasar un umbral ya en el que todo se vuelve más, mucho más detallado. Tú aquí te vuelves una persona adicta a los detalles porque te vuelves una persona adicta a los detalles. No puedes obviar nada, tu percepción de la observación cambia mucho y a lo mejor eso es lo más complicado.
O sea, alguno podría pensar que lo difícil son las matemáticas, son la ciencia en general, pero realmente diría que lo más difícil es acoplarse a la carrera. Una vez acoplado, realmente es muy sencilla, dentro de lo que cabe, vaya. pero la carrera de física se puede volver sencilla. Tiene su dificultad como todas, como medicina, como lo pueden tener. Y se me olvidó quitarle de nuevo, perdón. No se preocupe. Sí, oye, Roberto, ¿no será que nos enseñaron mal matemáticas y física en la secundaria y en la prepa? Yo diría que tal vez un poco. Las matemáticas, más que el mero fundamento de aprender a cómo restar números, a cómo multiplicarlos, son más que nada una forma de pensamiento. Tener este razonamiento lógico matemático es necesario, pero yo creo, eficientizar, agilizar. En la secundaria, en la primera te enseñaron menos por menos es más por más, más. Y estas memotecnias, todo lo hicieron de una forma tan simple que no diría que está mal enseñado. Lo sabes hacer, pero no comprenden que eso es lo importante. No comprende la gente, claro, por qué se hace así. La enseñanza de las matemáticas, o el verdadero conocimiento de las matemáticas, es en el saber cómo es que está funcionando. Sí, todos requerimos matemáticas, por sencillas que sean. Claro. Siempre estamos haciendo operaciones que tienen que ver con números, sea para cobrar el salario, sacar porcentajes, sacar medidas, calcular áreas, cosas que hacemos cotidianamente, volúmenes y demás. Uh-huh. Pero las operaciones que usamos en la primaria, secundaria y preparatoria nos posibilitarían hacer eso, pero nos lo enseñan de manera tan curiosa que no lo asociamos, ¿no? Y le tenemos miedo. Y la física, pues es así como, junto con las matemáticas, la ciencia de las ciencias, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo tiene que ver con la materia, con sus propiedades, con su estructura. Y pues estos son campos de estudio de la física, que sin las matemáticas les resultaría muy difícil entenderlo. Entonces yo creo que deberíamos enseñar mejor matemáticas y física. Seguramente nos gustarían mucho más. Les dejaremos de tener miedo y físico-matemáticas se convertiría en una carrera muy exitosa, que debería de serlo, uh-huh, porque pues lo requerimos en todos los campos. Bueno, dicho esto, tú presentaste un proyecto sobre levitación. Uh-huh. No se crea que se concentra y empieza a elevarse del piso. No, estamos hablando de levitación magnética. Así de uso de fuerzas que pertenecen a la materia para elevar y mover un cuerpo. Usted ha visto que si le ponemos un imán a otro imán, pues se mantienen separados, ¿no? Por cuestiones de cargas, de campo magnético, todo ese tipo de cosas, nos explicarás. Pero esto desde hace mucho tiempo ha sido una aspiración para mover, por ejemplo, vehículos, ¿no? La levitación magnética, trenes de levitación magnética que serían rapidísimos, que no desgastarían en el rozamiento, que podrían incluso mover mercancías y personas a grandes velocidades con poca energía, con poco gasto. Y sin embargo, pues salvo un tren en China y por ahí otros intentos en Japón, prácticamente son fuerzas que no hemos utilizado. Uh-huh. ¿Por qué será? ¿Le tenemos miedo o la tecnología todavía no se ha desarrollado suficiente? Híjoles, ahorita que toca ese tema con los trenes, es creo que es más complicado. Es un tema de varios factores y dos son los más importantes. Uno es la infraestructura y el avance científico. Uh-huh. Bien tenemos el conocimiento para poder crear esta clase de trenes. Y ya los hay, ya los hay, como los mencionaste precisamente. Pero el problema más que nada es la infraestructura. No hay, porque estos trenes son trenes totalmente diferentes a los que teníamos antes, ¿no? O los que tenemos todavía para mover cargas, lo que no sea. Tienen ruedas, no tienen estas grandes ruedas de metal de los trenes tradicionales, y no rozan el piso. Así es decir, flotan.
Pues sí, levitan. Levitan. Vamos a llamarlo así, levitan, flotan, como si fuera arte de magia, pero no, es ciencia. Ajá. Entonces, exactamente. aquí la cuestión es que hay diferentes mecanismos por los cuales estos trenes, bueno, por los cuales se da la levitación magnética. Sin entrar aún específicamente a los trenes, hay tres realmente tipos de levitación, que es la levitación debido a electroimanes, la levitación electrodinámica, que podemos llamarla así, y el otro tipo de levitación, que es de la que es mi trabajo, con el que estuve participando en el verano Nicolaita, pero tomando las primeras dos, que son las que ya tienen aplicación en trenes. La de los electroimanes pues funciona utilizando electroimanes. Uh-huh. Y un sistema muy complejo de control. O sea, los rieles realmente son imanes por donde pasan cargas eléctricas. No del todo. Los rieles están hechos de materiales ferromagnéticos. Uh-huh. Los electroimanes vendrían estando en la parte del tren. Del tren, lo sí. que serían sus ruedas, que no son electroimanes. Es como un canal, ¿no? Por donde va. Sí, más o menos. Ahí tiene su guía, digámoslo así. Sí. Y por ahí se va el trenecito. Entonces, estos electroimanes lo que hacen es ayudar a que este imán se pegue o no se pegue, o sea, como que se atraiga, y haciendo esto en intervalos rapidísimos, aumentando la intensidad y variándola, con sistemas de control, que eso es todavía más complejo que el fenómeno en sí, ¿no? Uh-huh. Logran hacer que haciendo estos intervalos en el campo magnético se produzca una levitación y el tren vaya. Si no me equivoco, el tren que está en China es uno que va de Shanghái. Uno que está en Shanghái y pretenden hacerlo de Shanghái hacia otra ciudad. Quieren conectar 1300 kilómetros de distancia con vías de este tipo. Porque ahorita va del aeropuerto al centro de la ciudad, uh-huh, que son realmente pocos kilómetros. Sí. Sí. Y este tren alcanza ahorita 410 kilómetros por hora más o menos, que eso ya es bastante, ya se consideran velocidades pues ultra rápidas, ¿no? Pero puede alcanzar incluso más. Puede alcanzar más. Se estima que este año se ponga se habilite el que pueda andar a 600 kilómetros por hora. 200 kilómetros ya, 200 kilómetros de diferencia, 200 kilómetros por hora es demasiadísimo. Es mucho. Imagínate que nosotros podamos ir a la Ciudad de México en media hora. No, está y además padrísimo. Comodísimo, porque al no ir sobre el terreno, uh-huh, no da saltos ni nada de ahí eso. No hay baches. No hay baches, no hay nada. De hecho, flota. Sí. Sí, pero se tiene que mover por un riel. Uh-huh. Y esto es lo que es costoso, construir la estructura, ¿no? Sí, completamente, porque pues estos materiales no es que precisamente sean tampoco tan caros, pero la extensión es muchísima, ¿no? El armar el tren, poner en funcionamiento. Además es la creación de nuevas vías férreas, porque el problema con las vías actuales, o sea, nosotros si quisiéramos poner aquí en Morelia, aquí en las vías del tren que hay un tren, uh-huh, no podríamos, porque las vías férreas actuales no son compatibles con ese tipo de sistemas, así que se tienen que reemplazar en su totalidad. O se reemplazan o se hacen nuevas vías. Sí. Esa es la cuestión. Pero bueno, es una alternativa muy buena a otros medios de transporte que son incluso más contaminantes. Claro. Sí, bueno, hay que generar electricidad y podemos generar electricidad con fuentes renovables, uh-huh, de muchas maneras, ¿no? Entonces sería una alternativa rápida, económica ya cuando está en operación, cara para hacerla, ¿no? Sí, un poco. Pero sí, bueno, yo conozco amigos que han tomado el tren del aeropuerto de Shanghái, uh-huh, y dicen que es espectacular, y de hecho no alcanza los 400 kilómetros más que por pedacitos, porque la distancia se hace tan corta, pues que en lo que va acelerando ya tiene que empezar a desacelerar. Sí, claro. Sí, este tipo de cosas. Pero bueno, era una prueba que está funcionando y entonces ya están pensando en extender. Sí, de hecho están haciendo muchas más pruebas. Más en Japón pruebas, también están haciendo. Vamos a una pausa y luego nos platicas el otro tipo de levitación, el que tú trabajas. Claro. ¿Sale? Muy bien. No le cambies, se va a poner más bueno. Beltrán, él es estudiante ya casi por terminar de la carrera de Físico-Matemáticas. Y él, en el reciente congreso del verano Nicolaita de la investigación científica, que son estudiantes de licenciatura que se van a una estancia en algún grupo de trabajo
hacen trabajo de investigación en unas semanas y lo presentan, pues le fue muy bien. De hecho, él ganó el primer lugar por la calidad de su trabajo en su área de físico-matemáticas. Trabaja con aspectos de levitación y ya dijimos que levitación es un fenómeno físico muy interesante con múltiples aplicaciones. Roberto, nos estabas platicando en el otro corte que hay 3 tipos de levitación y más o menos nos describiste ya la que se genera a través de electroimanes o electromagnética, ¿cómo le diremos? Sí, electroimanes. Electroimanes, Sí. que es lo que se está haciendo para trenes y sistemas de transporte que van por campos eléctricos y llevan imanes, y esto permite que floten. Sí. Y alcanzan grandes velocidades con mucha comodidad. Al no haber rozamiento, no hay nada que los detenga. Y entonces pueden viajar a velocidades impresionantes, ¿no? Imagínense un tren viajando a 600 kilómetros por hora y se calcula que en cuestiones de vacío, por ejemplo, de tubos de vacío, se podrían, el famoso Hyperloop, El Hyperloop, se así podrían hacer trenes arriba de 1000 kilómetros de velocidad. Sí, así es. Sí, esto es impresionante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los otros 2 tipos de levitación? Los otros 2 tipos es el segundo, lo mencioné por ahí, era el tipo de el electrodinámico. Algunos trenes de levitación magnética también lo implementan, que principalmente tiene que ver con los superconductores, los materiales superconductores, que son un material del futuro. La superconductividad se puede considerar como, digamos, un otro estado de la materia. El gran sueño de El la gran humanidad. sueño. Nada más que en la actualidad, para conseguir la superconductividad necesitan temperaturas bajísimas, ¿no? Actualmente sí bajísimas. El superconductor a temperatura más alta, por así decirlo, es el IBCO o itrio 123. Se le conoce así por la cantidad de moléculas que tiene en su estructura. Un itrio, 2 barios, 3 cobres y 7 oxígenos, 1, 2, 3, ¿no? Así se va. que también es un superconductor que actualmente estoy estudiando ahí en la facultad. Nos estamos echando a la chamba de todo esto, está relacionado. Y es el más bajo, se puede enfriar a temperaturas del nitrógeno líquido, que son más o menos unos 253 grados, Sí. algo así. Pero generalmente los más sencillos de hacer o así se enfrían con helio líquido, que eso todavía está Más frío. Más frío. Sí, imagínese usted que el principal gas de la atmósfera es el nitrógeno y nosotros lo podemos capturar y alcanza temperaturas muy bajas que se utilizan para congelar cosas, por ejemplo, material biológico para que manifieste la menor actividad biológica por las bajas temperaturas, abajo de menos 80 grados centígrados en los recipientes que tenemos. Y entonces, bueno, uno pensaría cómo enfrío, por ejemplo, una vía de tren con esos materiales. Pues sería carísimo. Sí, complicado. Sí, sería muy complicado. Y se están buscando, hasta donde yo entiendo, materiales que todavía sean superconductores a temperaturas más cercanas al ambiente. Así es. Digo, espero que algún día se consiga, porque ha habido algunos intentos, pero pues no han funcionado. Sí, yo también espero. ¿A ti por qué te interesa esta parte? Los superconductores son impresionantes. Yo creo que son materiales que desafían cualquier lógica. Sí. Uno en física, uno entusiasta, ¿no? Siempre ve las cosas con cierto sentido, cierta lógica. Un superconductor no lo tiene. Un superconductor es algo tan perfecto, por así decirlo, que no tiene sentido en nuestra vida cotidiana, ¿no? en esta realidad, ¿no? Poder, el mero hecho de que existan, de que eso se pueda, es impresionante. A ver, Me fascina. para la gente, si nosotros le ponemos gasolina a un carro y prendemos el motor, usted sabe que la gasolina explota en una cámara que lleva los pistones, ¿no? Y esto empuja los pistones. Pero la mayoría de la energía contenida en la gasolina se pierde como calor o se pierde con los gases estos de escape. En los cables mucha de la energía se pierde por radiación electromagnética, incluso calor. Usted ha sentido a veces ciertos aparatos que se calientan y entonces están perdiendo energía. Un superconductor perdería el mínimo o no perdería energía, no pierde nada de energía. Entonces, si usted le aplica
una cantidad de energía, la misma cantidad llegaría a donde usted la está mandando y sería lo más eficiente de lo eficiente. No generaría ni gases ni calor. Pues es la magia misma, ¿no? Claro, así es. Sí, el concepto rápidamente de un superconductor es precisamente estos materiales que permiten el libre flujo de la electricidad a través de ellos. No hay resistencia. Estos materiales, conocemos el concepto de resistencia. Nuestra piel tiene un nivel de resistencia, claro. Por eso nos electrocutamos con ciertas cosas. Los cables de cobre son buenos conductores, sí. Por eso transfieren muy bien la energía. Pero los superconductores la transfieren sin pérdida alguna. Sin pérdida. Eso es lo más bueno pues que tienen los superconductores. A ver, nosotros usamos en casas celdas fotovoltaicas. Uh-huh. Y esas celdas fotovoltaicas tienen eficiencias, es decir, la cantidad de energía que captan del sol a la que convierten en energía eléctrica, de por ahí del 16 al 20% las más eficientes. Sí, muy poco. Si fueran superconductores, el 100% de energía que captan del sol la transformarían en energía eléctrica o en el tipo de energía uh-huh. que queremos. Y entonces, pues tendríamos energía con un día de sol para todo el mes. Una energía no diría continua, pero una energía, un flujo limpio. Que almacenáramos en una pila de superconductores y no se perdería. No. Si usted tiene una pila y la deja por ahí, al rato ya no va a tener energía, se perdió. Uh-huh. ¿Sí? Aunque sea muy lenta, ahora con las pilas estas de litio y estas cosas, pierde su energía. Uh-huh. El superconductor no la perdería. ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo encontrar esos materiales o realmente no existen? No, sí existen, ya los hemos encontrado. Lo complicado es tenerlos accesiblemente. O sea, sigue siendo muy caro. Muy caro y sí, muy caro. Poquito material. No todos son tan caros, depende un poco. El superconductor que yo estoy investigando es el litio, el IBCO, como le comentaba, es a comparación de algunos otros y de las escalas, porque usted mencionó ahorita poquito, hacer al menos 10 muestras para el estudio y el análisis no nos aquí dentro de la universidad, tanto fabricarlo, o sea, sintetizarlo, caracterizarlo, no nos costaría más allá de 50,000 pesos, por ejemplo, ¿no? A lo mejor lo más caro van a ser los reactivos, pero una vez sintetizado ya tenemos un superconductor. Aquí los podríamos fabricar, ¿no? ¿Y a qué temperatura funciona? Ese superconductor alrededor de los menos 250 grados. O sea, tienes que ponerle nitrógeno. Sí, forzosamente. O helio en su caso. Helio ya sería demasiado y es más difícil porque el helio líquido se conserva en el vacío. Sí. Entonces, una vez lo sacas del vacío ya se empieza a condensar y pues no se puede ya usar tanto para enfriar. Pero con nitrógeno sí se enfría bastante bien y ya ahí podemos visualizar los efectos de la superconductividad. Que uno de los efectos más interesantes, además de que deja pasar toda la corriente y es por el cual funcionan la levitación con superconductores, es el famoso efecto Meissner, o como yo lo conocí, la levitación cuántica. Por eso la denomino electrodinámica, este tipo de levitación, porque es un tipo de levitación en el que los materiales superconductores, ya mencionamos que dejan pasar la corriente así solita. Cuando un campo magnético pasa a través de un superconductor, este superconductor genera corrientes corrientes de campo magnético opuestas a la que le está recibiendo, lo que produce un efecto de repulsión, pero es una repulsión tan perfecta, pues aquí viene por eso son super, ¿no? Tan perfecta que logra quedarse estático en ese punto. No es así como de ya se repelió, ya se fue volando, no. Se queda estático en ese punto del espacio. ¿Tú viste seguramente la película de Volver al Futuro? ¿Te acuerdas que traía una patineta Marty McFly? Sí. Que podía deslizarse a voluntad. Uh-huh. Sí. ¿Sería algo así parecido? Pues en algún futuro muy distópico se podría. Se podría, sí, es la meta. Que el material superconductor estuviera en la patineta y que generara esa fuerza de levitación respecto al suelo. Es decir, que no necesitara un suelo especial como sucede con los trenes de levitación electroimanes, pues. Que no necesita un suelo especial, lo veo complicado. ¿Sí? Porque el efecto de levitación viene precisamente de la presencia de un imán permanente, ¿no? Entonces nuestras carreteras tendrían que ser de un material. Nuestras carreteras tendrían que ser de imanes.
Pero nuestros carros flotarían Los sin... carros flotarían. Si logramos hacer llantas Sí. de superconductores, los carritos se van y como si fuera carrito de feria, carrito chocón de feria. Sí. Así serían más o menos. Por cierto, siempre me he preguntado por qué flotan los carritos chocones. Esos tienen... Esa es una física un poco más Más divertida, simple, ¿no? más simple, ¿no? Esos carritos chocones, si te fijas, tienen una especie como de... ¿Cómo Sí, se llama? un alambre, Un pues, alambre una que conexión, va con ¿no? el techo y está pasando una corriente. Sí. El suelo precisamente es material ferromagnético y Ajá. es un tipo muy sencillo de levitación. Entonces es una levitación Es una magnética. levitación, pues, Oye, a mí chiquita, me ¿no? encantan los carros chocones, pero ya hace mucho que no me subo. No, la levitación magnética, aunque parezca algo súper futurista, es algo relativamente viejo. O sea, ya se había explorado desde los 1800 y cacho, Ujú. los 1830 y algo. A lo mejor les estoy echando mentiras, pero un científico llamado Thomson, no Sí, JJ Thomson, ese no, no. otro Thomson, Ajá. y a raíz de las... Porque la levitación magnética surge de la teoría electromagnética, ¿no? Ujú. Del principio de inducción de Faraday, del teorema de Earnshaw, cosas complicadas, en las que no Lo que vamos a entrar en aprendimos en detalle. la prepa. Sí, bueno, algunos. No, esos son temas un poco más... Fíjate, esto que estás estudiando tú, porque se nos está acabando el tiempo, pues es genial, ¿no? Tú lo estás haciendo a nivel todavía muy básico, todavía no buscando aplicaciones, pero es importantísimo estar a la par de esa tecnología de cualquier otro lugar. Claro. A lo mejor no tenemos el dinero que tiene Harvard o el MIT o cosas de esas, pero bueno, se puede, decías tú, estudiar esta parte. Claro. Y tú lo hiciste como parte de tu trabajo experimental dentro de la Facultad de Físico-Matemáticas. Y seguramente vas a continuar tus estudios en esta área, ¿te gustaría? Tal vez. Es que específicamente tiene todavía mucha más apertura a este tema. Fíjate, pues te vamos a invitar en su momento a que nos sigas platicando de este tema. Oye, Roberto, pues se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, síganos en Saber Más, hasta luego.